Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos para todos. Esta es una nueva edición del espacio Códigos Secretos, un espacio al que estamos dedicados para presentar las profecías, las noticias del tiempo final y bueno, todo lo relacionado con actualidad y noticias a la luz de la profecía, como dice el cartel. Eh, Les doy las gracias por asistir, por poder estar hoy, y también a los que nos están viendo a través de la pantalla, a través de los distintos medios. Muy agradecido de poder compartir de los comentarios que nos están haciendo con respecto a esto. Les queremos decir que están invitados si andan en la ciudad y quieren participar. No, esto no solamente por internet, o sea, la idea no sería que sea solo por internet, sino que ustedes nos puedan acompañar en la sala, eh, haciendo sus preguntas, sus comentarios, bueno, en fin, un montón de cosas de las que estamos tratando acá y de la que, sin lugar a dudas, les van a ir surgiendo a la medida que vayamos viendo los temas que estamos tratando. El tema que hoy vamos a estudiar y que vamos a ver se llama Dos señales que anuncian el inicio de una guerra mundial. Y si bien yo no lo presenté en la semana, tiene que ver también con las particularidades del armado del tema y de muchas otras cosas que al final el título uno lo termina haciendo al final del tema y no al principio, entonces también tiene que ver con eso, pero también por muchas vicisitudes de la semana de que uno hace esto a pulmón y lo va armando, sumado a estudios y cosas que uno tiene en la semana. Así que bueno, así como ustedes se están dedicando su tiempo y les agradezco, quiero que sepan que esto fue hecho con mucho amor, con mucho cariño, dedicación, para que ustedes puedan entender qué es lo que vamos a tratar hoy. Y de lo que vamos a tratar hoy es de profecías, como hacemos toda la semana, pero tiene que ver también no con profecías mayas, ni aztecas, ni chinas, sino con profecías bíblicas. Y como son profecías bíblicas, lo importante es que le pidamos primero al Señor que nos acompañe para poder entender cuál es su voluntad sobre este tema. Así que los que puedan acompañarme nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Amante Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar las gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder estudiar, poder ver, poder ser de aquellos privilegiados que estamos viendo el cumplimiento de tu profecía, de tu palabra, a la luz de los eventos. Te quiero dar las gracias, Señor, porque nos hiciste realmente verdaderos privilegiados de estas cosas, pero te queremos pedir también que nos llene de tu espíritu para que podamos estar a la altura de las circunstancias, para que, Señor, realmente podamos manifestar lo que estamos viviendo y poder tener a Cristo en nuestros corazones. Te pido, Señor, por aquellas personas que se han dado cita en esta hora también para escucharlo, y te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas las que hablan en esta hora. Lo ruego, Señor, pidiendo por tu Espíritu y rogando que esto sea para realmente fortalecimiento de tu iglesia, de tus hijos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos y seguidores del canal Verdad Presente, ya vamos progresando, tengo mesita. Quería invitarlos para acompañarnos este Puedo apoyar la computadora aunque sea esté un poquito más cerca y un poco más cómodo para presentar los temas que hay que presentar. Te voy a pedir que no pateen la mesita para que no se mueva tanto. Ahí está, no hay problema. Vamos a arrancar primero viendo un poco de noticias. No tengo muchas hoy, porque realmente hoy arrancamos tarde, no voy a dedicarme a explicar varias de las noticias. Y en segundo lugar, porque me quiero concentrar en dos nada más, para que también vean un poco cómo corren los tiempos. Son dos noticias nada más, las dos le agradezco a Ezequiel, que fue el que me los pasó, igual que la semana pasada. Al igual que a Darío también, que está en la publicación de
de las noticias en códigosecretos.com.ar. Les recomiendo que ingresen porque ahí vamos a estar publicando y actualizando no solamente las conferencias, sino también un montón de material que les puede ser de utilidad. La primera de estas noticias, las dos tienen que ver con lo mismo. Ya la semana que viene vamos a arrancar con ese tema, explicándolo seriamente, de qué se trata. Lo que me han escuchado hablar muchas veces, hay un programa en internet que dice acerca del descanso dominical. Un programa en internet, ustedes ponen en YouTube Descanso Dominical, es un programa que hicimos nosotros en la radio hace ya 2 años, o 1 año y pico. Y quería presentar una de estas cosas que andan circulando ahora por la red. Esto es de Reconquista, de Argentina. Hay varias provincias donde ya se está hablando del tema. Y de la propuesta interesante que hacen en el mismo folleto, ¿no? Dice descanso dominical. Usted tiene cómo ayudar. 500 familias esperan la implementación del cierre del domingo. Ya lo hemos visto varias veces, el tema del descanso asociado a la familia. Y más abajo dice, compre el día sábado. Y acá va a estar el centro de las discusiones en un futuro. Cerremos los domingos, compremos el día sábado. Si el problema es que querés comprar los fines de semana, bueno, aprovecha los sábados, no los domingos. Si trabajás de lunes a viernes, el sábado va a ser el día que te quede libre para poder aprovecharlo. Ya aparece los lugares donde quieren implementarlo, Esperanza, San Justo, Sunchales, General Pico, ya lo tienen. Y empiezan a explicar un montón de cuestiones que dicen, bueno, por qué esos argumentos en contra no son válidos. Este negocio se adhiere al cierre, pero para implementarlo deben cerrarlo todos los comercios. ¿Por qué lo tienen que cerrar todos los comercios? Porque si lo cierra uno, nada más, los demás van a comprar al negocio al lado. Entonces, y si lo cierra nada más una provincia, van a ir a comprar a otra provincia. Entonces la propuesta no es simplemente que lo cierre un negocio, un municipio, una provincia, un país. La propuesta será que lo cierre el mundo. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, la semana que viene vamos a estar tratando acerca del descanso dominical. No es el tema de esta noche, de esta tarde. Pero quería presentar antes de esto un video que tal vez hayan visto acá en Argentina. Van a ver cosas que no todo tiene que ver con todo, pero hay 2 detalles que me gustaría que ustedes los puedan destacar. Tiene audio este video, así que les pido para que presten atención y lo escuchen. Así será, Mayo en Telefe. Canal de televisión argentino, Telefe. Y empiezan a presentar los mandamientos. Pareciera que estuviera todo en orden. Son los mandamientos. Con esto no lo estoy incentivando a que vean el programa y nada por el estilo. Ahora ya van a entender. Creo que algunos se están informando de lo que vamos a ver este mes, ¿no? Mayo, Día de la Virgen, mes de la Virgen.
¿Lo habían visto este video? Algún momento lo deben haber cruzado en la tele. Yo, la verdad, no tengo la oportunidad de cruzarme con este canal. Por acá tenemos otra señal, pero lo han dado igualmente. Se me han dicho que lo han dado. Para mencionar, utilizan, ¿qué cosa, no? Los 10 mandamientos para una publicidad. No dirás falso testimonio. Pero acá hay un detalle muy especial. Y es este mandamiento que no lo estoy logrando. Ahí está. Santificarás las fiestas. ¿Dice así el mandamiento? Está bien, estamos destacando una publicidad. Hace un tiempo hemos hablado en internet sobre una canción, que ya en su momento también la estaremos mencionando, de Diego Torres. Hoy es domingo. Canciones, cuestiones que parecen, de lo más sencillas, de lo más comunes. ¿Quién se va a poner a analizar eso? Pero son todas pequeñas cosas que el enemigo está utilizando para ir llenando nuestra cabeza de esta es la verdad. Son cosas que el enemigo está poniendo en nuestra mente para decirnos el verdadero mandamiento es este. Y el Señor nos está llamando, vean en su palabra. Y si vieron entre medio de todo esto, el primero, ¿no? Santificarás las fiestas, el mandamiento que está en Éxodo 20, que este es el cuarto mandamiento, no dice así. ¿Cómo es? Acuérdate de guardar el día sábado. Ese es el mandamiento que aparece en los 10 mandamientos. ¿Cuándo apareció esto? ¿Cuándo fue el cambio a santificar a las fiestas? ¿Quién realizó ese cambio? La semana que viene vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Hay un cambio que una institución corrigió ese mandamiento sin autorización de Dios para decir, no es el sábado, son las fiestas. ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo hizo este gran cambio? Bueno, además de esto, agarró un mandamiento y de ese mandamiento hizo uno solo. De 2 mandamientos hizo uno, que es la adoración a las imágenes. Bueno, ya van sabiendo de qué religión me estoy refiriendo. Este sería el tercer mandamiento para esa religión y no el cuarto. Ya la semana que viene vamos a ver las dos leyes. Pero sigamos al final, entre medio nos van comentando cosas que ya no tienen nada que ver con los mandamientos, ¿no? Bueno, aparte de esto, Moisés y los 10 mandamientos para esa frutilla del postre, le agregan que vamos a ver una película que habla acerca de Moisés. ¿Y de qué? Una novela. Bueno, en la película que salió hace un tiempito atrás, que no tiene nada que ver tampoco con esto, la verdad, nos van a ir sorprendiendo cada vez más acerca de hoy hablábamos al mediodía, Moisés, que parece un personaje de lo más psicópata, bipolar, y un faraón, Ramsés, que se destaca por su humanidad y de buen gesto en la película, ¿no? Y un dios que es un niño, aparece, no en esto, ¿no? Pero sí en la película, un niño caprichoso que le enseña a Moisés que el castigo es parte de su naturaleza. ¿Es Dios el que inflige los castigos sobre esta tierra? ¿Es Dios el que hace lo que ocurre en la humanidad? ¿Es Dios el origen del sufrimiento y de la muerte? Qué gran pregunta también esa. Y para completarla, este video termina diciendo que al séptimo día iba a haber una programación especial. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Según lo que se conoce hasta ahora, es el día sábado. Pero según normativas y según disposiciones, ISO 9000, tanto, ¿no? hay normativas internacionales, el séptimo día de la semana es el día domingo. ¿Cuál es el séptimo día para Dios? ¿Y cuál es el séptimo día para el mundo? La programación que sigue acá son todos programas que aparecen el día domingo. Ninguno aparece el día sábado. El día de la familia, un día de encuentro, todos programas para el día domingo. Son cosas que de a poquito van sembrando una semilla de incredulidad en nuestra mente con respecto a lo que está. ¿En dónde? Acá.
Y me gustaría comenzar con el tema de hoy. Ya adelanté el título de lo que vamos a estar viendo, porque me parece importante que podamos destacar y saber identificar estas dos señales que anuncian el inicio de una guerra mundial. Hay dos señales que plantea la Escritura que nos dan a nosotros la pauta para entender cuándo comienza una guerra en el mundo. Y me van a decir, qué monotemático que estamos, ¿no? Pues la semana pasada vimos la Tercera Guerra Mundial y la anterior. Hay una guerra mundial, hay una Tercera Guerra Mundial que ya la hemos visto en Daniel 2 y la hemos analizado, cómo el libro de Daniel nos presenta que hay un conflicto entre dos intereses, y ese conflicto entre dos intereses se termina diluyendo en una alianza carnal entre lo que es esa Roma imperial con tintes religiosos y el barro, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con otro pensamiento, que tiene que ver ligado, dice la profecía en Apocalipsis 13, a la segunda bestia, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que surge en el barro. Bueno, ¿se acuerdan? Esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Pero a mí me gustaría que podamos ver ahora, si ya que nos metimos en el centro de lo que hoy el mundo está hablando, de la grieta, el problema, las discusiones, la polarización, poder ver una guerra mucho, pero mucho más importante. Y me van a decir, ¿qué más importante hay que eso? ¿Qué más importante tal vez una guerra entre estos dos pensamientos tan importantes en el mundo? Bueno, hay una que es mucho más importante. Y van a señalar el inicio de una guerra mundial. Yo les voy a mencionar hoy cuándo arrancó. Y no es 1914, no es 1939. Hay una guerra mundial que arrancó muchos siglos antes. Antes que nada vamos a destacar las claves proféticas. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto una que tenía que ver con que Dios nos revela el futuro antes de que suceda. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Primera clave profética, el Señor nos va a decir lo que va a suceder antes de que suceda. Esa es la primera clave. La segunda, como dice en pantalla, Dios está al control. Él es el dueño del poder y de la sabiduría. Y hemos visto que es Cristo. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Suyo es Cristo y Cristo es el que está al control. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y pone reyes. Él está al control de las naciones. Por eso es que sabe lo que va a ocurrir, porque Él está al control. El tercer tip que habíamos visto también es que, el cuarto ya sería este. ¿Me estaban contando? Sería el cuarto tip. Si creemos en sus profetas, seremos prosperados. Creed en Jehová y estaréis seguros. Si creemos en Él, el que pone y quita reyes, el que nos revela las cosas. Ahora, si creemos en los que Él envía, vamos a ser prosperados. Secreto de la prosperidad, creer en sus profetas. Eso es uno de los tantos secretos, uno importante. Y el tip de hoy, por eso el tercero, el cuarto, nos revela el futuro para que creamos en Él. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Este es el cuarto tip. ¿Cuál sería el de hoy? Hay una bendición en estudiarlas, a estas profecías, y en guardarlas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es lo que nos está diciendo el Señor en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hay un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, que no lo anoté, así que les pido que me acompañen. Santiago capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. ¿Qué debemos ser? Hacedores. Bienaventurado el que lee, los que oyen. ¿Por qué el que lee? Porque en la antigüedad había, no como hoy tenemos el privilegio de que cada uno tiene su Biblia. En la antigüedad había uno que tenía el rollo y leía. Los que oyen, todos ustedes, dice, y los que guardan las cosas. ¿Por qué es importante guardar? Porque si no, dice el apóstol Santiago, nos vamos a estar engañando. Diciendo que, sí, yo creo esto, pero ¿lo guardás? Sí, yo creo que Cristo viene pronto, pero ¿vivís de acuerdo a eso? Eso es lo que te está diciendo. Los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Y por qué? Porque es bueno, porque es saludable, porque muchas cosas podemos decir. Principalmente porque el tiempo está cerca. Y decía Romanos, con eso cerramos la semana pasada, y esto conociendo el tiempo, ¿no? Es hora de levantarse del sueño, y esto, sobre todo, conociendo los tiempos. Entonces, dicho esto, y habiendo presentado este punto especial, este tips, esta clave profética, vamos a arrancar con el tema. Hay 2 señales en el cielo. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis capítulo 12. Lo vamos a ver acá en pantalla también. Hay 2 señales en el cielo. La primera la primer gran señal aparece en Apocalipsis 12, verso 1 y 2. Ya ven que tengo marcado ahí y es porque me va a interesar señalar algunas cuestiones de este capítulo. La primera, vamos a leer el pasaje. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta es la primer gran señal. Este es como decir, es el primer aviso que nos pone el Señor para que nosotros podamos entender el inicio de una gran guerra. Este es el primer inicio. Esta es la primera señal. La primera señal es que hay una mujer vestida del sol. La vimos en la imagen. Con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza, 2 estrellas. Estaba embarazada, encinta. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. No aparece acá clamando, pero es simplemente una imagen, ¿no? Pero estaban en esa dulce espera. Vamos a detallar un poquito. ¿Qué es esto de una mujer? En la Biblia describe una mujer como una iglesia. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La primer señal que nos aparece de mujer y la primer símbolo, ¿se acuerdan que había que leer la escritura de manera literal? ¿Me van siguiendo? La escritura la debemos leer de manera literal, a menos que el contexto nos diga esto, un símbolo, una mujer parada arriba de la luna. ¿Les parece real eso? A menos que sea la esposa de Neil Armstrong o alguien que haya ido con ellos al espacio. Lo que estamos viendo acá es que es un símbolo. Y este símbolo nos está describiendo justamente la imagen de una mujer, como lo presenta el apóstol Pablo. Así que mujer igual, iglesia. Sol, en esa profecía dice que estaba vestida con el sol. Génesis 1:16 nos dice que es la luz mayor. Dice que el Señor hizo 2 grandes lumbreras, una, la luz mayor, para que gobernase durante el día. Este sol también es representado en Malaquías 4:2, y lo vamos a buscar, porque lo puse así, para que no sea solo pantalla, sino también ustedes me vayan acompañando con sus Biblias. Malaquías, y les voy a dar todo el tiempo del mundo porque me interesa que también lo puedan buscar en sus Biblias, que nos están mirando a través de la cámara. Malaquías 4:2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y me gustaría que esa frase, esa expresión,
pueda ser grabada en el corazón de cada uno de ustedes. Los que creen en el nombre del Señor van a ser el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Juan 8:12. Bueno, este versículo sigue diciendo, ¿no? Y en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerro a la manada. Es un pasaje impresionante, si leemos Malaquías 4, que nos dice que en el tiempo del fin, la gente recordará la ley de Moisés. ¿Pero cómo? ¿No está abolida? Malaquías 4:4 nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, y de las ordenanzas y leyes para tu Israel. ¿Cuándo? En el día ardiente, dice el versículo 1. En el momento del fin. En ese tiempo la gente seguirá recordando de estas cosas. Y Juan 8:12, Juan 8, verso 12, nos va a decir lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién ilumina? Juan 1, el capítulo 1 de Juan, también nos va a plantear lo mismo, que Cristo era la luz. Y si ligamos esto con esta señal, a Cristo se lo presenta en la Escritura como el sol. Y también vamos a ver que así como a Cristo se lo presenta como el sol, hay otra imagen que se relaciona, que es con lo que Él nos dejó. Una buena nueva, un testimonio, un escrito, algo que refleja lo que Cristo hizo. Evangelio, lo decimos nosotros. Evangelio o testimonio de Jesús. Segunda de Corintios 4:4 nos va a decir lo siguiente. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no les iba a resplandecer? Y ahí me adelantó ¿Qué es lo que no les iba a resplandecer? ¿La luz de qué? ¿De Cristo solamente? ¿La luz de la gloria de Cristo? ¿La luz de qué? El Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio tiene luz también. El Evangelio, al ser un testimonio de Cristo, está reflejando es esa misma luz, es ese mismo sol. Segunda de Timoteo 1:10, otro pasaje, que no los puse ahí nada más para que ustedes los anoten y los busquen en sus casas, sino también para poder leerlos y comentarlos ahora. Segunda de Timoteo 1:10 nos dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la luz la saca por el Evangelio. Si la saca su luz por el Evangelio también, ¿se entiende entonces el concepto? Sol es Cristo, pero también sol es el Evangelio. Hoy lo llamamos mal llamado Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Es eso a lo que nos estamos refiriendo. Y si el sol es el Nuevo Testamento, ¿qué es la luna? Bueno, la luna es la luz menor. También Génesis 1:16 nos dice que hay una lumbrera menor. Esta luna, esta luz menor, en Juan 5:35 nos va a decir que es Juan el Bautista. ¿Lo buscamos? Juan 5:35. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era una luz. El 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cómo lo describe a Juan? Como una antorcha, una lucecita. Pero cuando está el sol, ya la lucecita no te sirve. La lucecita ni la ves. Nadie va a prender una linterna cuando es de día, la prendés de noche. Cuando aparece Cristo ya esa linterna no tiene su sentido. Pero la luna, que es el reflejo de eso de lo que se está apoyando la mujer, pero también un reflejo de eso que se estaba yendo para parecer eso que ahora está entre nosotros, es Cristo, el sol, el Evangelio.
¿Y qué estaba debajo? ¿Qué se estaba yendo? Juan el Bautista. ¿Pero qué es Juan el Bautista? Lucas 16:16. Lucas 16:16 nos dice, el Evangelio también, bienvenida, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta dónde podemos leer la ley y los profetas? Si los tuviéramos que compilar en un libro. Según Jesús, desde Moisés hasta Juan el Bautista, estamos hablando de lo mismo. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ley y profeta, Juan el Bautista, es esa luz menor, es esa escritura que nos lleva a Cristo. No quiere decir que está anulada, pero ahora apareció Cristo, la luz completa. Porque el Señor habló de muchas maneras y en otro tiempo a través de ¿quién? De sus siervos los profetas. Pero ahora nos habló a través de ¿quién? Dice Hebreos 1, 2 y 3. A través del Hijo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, mujer, iglesia. Sol, el Evangelio. La luna, el Juan Bautista, la Escritura, la ley y los profetas. Lo que podemos decir el Antiguo Testamento. Para que me entiendan y podamos verlo de alguna manera. Y después menciona 2 estrellas. Esta mujer tenía 2 estrellas. Bueno, esto es un tema complejo. ¿Por qué? Porque 2 estrellas, muchos lo han descrito como las 12 tribus. Y no pareciera ser incorrecto. Es más, yo diría también, puede ser. Pero si vamos a lo que estamos leyendo, 2 estrellas, una estrella en Apocalipsis 1:20, y la vamos a leer, Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Apocalipsis 1, verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, un ángel, una estrella en Apocalipsis 1:20 es un ángel. Y según Daniel 12:3, Daniel, libro de Daniel, yo le daría un consejo, tengan el dedo en Apocalipsis porque vamos a volver varias veces. Daniel 12:3 dice así, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia y la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, una estrella es un ángel, es un mensajero. Podemos decir que estas 2 estrellas son 12 mensajeros, son 12 ángeles, son 12 enviados, son 12 apóstoles. Y esto lo refuerza el pasaje. Por eso decía, puede ser las 2, podemos hablar de tribus o podemos hablar de apóstoles, y las 12 estarían correctas. Apocalipsis 21, 12 nos dice que hay 12 puertas, que son las 12 tribus, pero también nos habla de bases. Entonces, las 2 aplicaciones pudieran ser correctas. Lo que nos define acá es que está hablando de estrellas. En el Antiguo Testamento también, en el sueño de José, ve en estrellas a sus hermanos. ¿Se acuerdan? En el término profético del Apocalipsis, las estrellas son mensajeros. Y ahora, a medida que vayamos viendo, vamos a ver que esta mujer no es cualquier mujer. Y en el surgimiento de esto, vamos a ver que está hablando también del surgimiento de un movimiento, de una iglesia. Vemos que una mujer es una iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de los hebreos, no solamente eso. Es la iglesia que tiene ahora una doctrina especial, la doctrina de los apóstoles. Y hoy vamos a ver qué significa eso que estamos leyendo acá. Estamos viendo la constitución de la primera iglesia. Primer señal entonces, la primera señal nos dice que hay una iglesia que está surgiendo con el Evangelio, en la que ya no solamente se para sobre las Escrituras, sino que está vestida del Evangelio, que tiene ese mensaje, y que tiene a los 12 apóstoles como la cabeza de este nuevo mensaje. Esto el resumen sería, si lo quisiéramos decir en criollo,
de lo que estamos leyendo. Y también habla de dolores de parto. Vamos a dejarlo para después. ¿Cuál es su significado? Lo vamos a ver después porque de esto va a ser el gran tema, ¿no? Otra señal, segunda gran señal. Ya habíamos visto la anterior, ¿se acuerda? Que la primera gran señal tenía que ver con esta mujer. Una mujer que estaba vestida de una manera especial. La segunda gran señal tiene que ver con la aparición de otro ser. Porque dice en la Escritura, en Apocalipsis 12, 3 y 4, que apareció otra gran señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se acuerdan? Hay 2 señales que anuncian el inicio de una guerra mundial. La primera es la mujer, la primera es la iglesia, la aparición de una iglesia pura con un mensaje que no estaba conocido hasta ese momento, que es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de ese testimonio que refleja lo que hasta ahora Juan el Bautista, desde ahí para atrás, venían anunciando en figuras, en tipo. La otra gran señal es la aparición de este gran dragón. En la Escritura, el gran dragón, o este dragón, lo describe en Apocalipsis 12:6, lo vamos a leer, es el mismo capítulo, lo vamos a volver a mencionar, pero para entender qué estamos hablando, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este gran dragón es esa serpiente antigua que es Satanás. Pero también vamos a ver que este dragón es un poder político. En Daniel 7:7 dice que ve Daniel una sucesión de imperios, un león, un oso, un leopardo, y después describe algo que él no sabe cómo definirlo. Dice: después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. No lo puede definir. ¿Con esto estoy queriendo decir que es el dragón? No, pero Daniel en ningún momento va a mencionar, si después lo comparamos con Apocalipsis 13, donde hay una bestia que tiene la constitución de esas imágenes de Daniel 7, en la que le falta uno. ¿Se acuerdan? La imagen de Apocalipsis 13, la bestia tiene, bueno, parte de oso, parte de león, parte de leopardo, pero falta un animalito ahí. ¿Cuál es ese animalito que falta? Bueno, ese animalito que aparece en Apocalipsis 13, que es el dragón dándole el poder a la bestia, es esa, a mi entender, por la sucesión de imperios, es esa bestia terrible que nos menciona Daniel 7:7, que no la puede describir. ¿Cuál no puede describir? Bueno, es el dragón. Es un animal que ni nosotros lo entendemos. Nosotros llamamos que son dinosaurios, hablamos de otras cosas, pero no lo podemos definir, porque no es algo que yo salgo a la calle y veo paseando a la señora con el dinosaurio. No es algo que uno lo pueda encontrar en la vida cotidiana. Son imágenes de ficción. Godzilla, cosas que nosotros no estamos... Hoy leíamos a la mañana en Isaías el Leviatán. Y son imágenes de ficción, del marino que iba a cruzar el mar y aparecía en el mapita esa serpiente y decía danger, no pasar ahí. Bueno, eso que no puede describir es ese poder político, el poder político que le sigue a Grecia, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el poder que le sigue a Grecia? El Imperio Romano. Apocalipsis 13:2 nos dice que hay un poder que le da el poder, hay un poder político. Dice: y la bestia, poder político, que viera semejante a un leopardo, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Le da eso porque es el que lo tenía. Nadie puede dar algo que no tenés. En ese momento el dragón era el que tenía esto, de manera efectiva. Ya los demás poderes no estaban en funcionamiento, pero pervivían en la figura de la bestia. Y la otra imagen
Bueno, es que se llevó a una tercera parte. ¿Qué significa esto? Estrellas ya vemos, estrellas son líderes, son mensajeros. Lo que hace es llevarse una tercera parte de los líderes de Israel. Esto es lo que hace este poder romano en el momento que estamos hablando. Iglesias que están surgiendo, apóstoles que están manejando esta iglesia. En ese mismo momento, los líderes, la tercera parte de estos líderes, estaban cooptados por el poder romano. Hay una división del pueblo que se hace, ¿no? Hay reyes, hay sacerdotes y hay lo que sería como un parlamento, un Sanedrín, como juicios, ¿no? Tenían esa función de legislar, aunque ya estaba casi todo legislado, pero tenían esa función, pero sobre todo la de juzgar. En esta división, el tercio de este poder estaba cooptado, o sea, los reyes estaban cooptados por el poder romano. ¿Se va entendiendo hasta acá? Como algo que pertenecía a Dios, que en realidad él era el rey, pero después pasó en manos de una persona, porque lo pidieron. ¿Se acuerdan que Samuel dijo, bueno, ¿por qué me están ofendiendo a mí? No, no te está ofendiendo a vos, le dice el Señor, me están ofendiendo a mí, porque a mí me están rechazando. Bueno, esto que vemos con el tiempo, ya nos tendríamos que meter un poquito más en la historia de cómo fue sucediendo todo esto, pero después de que Roma se hace con el poder efectivo de la zona de Palestina, después de que estaban los griegos, los reyes, y le vamos a conocer, Herodes, Pilato, bueno, varios reyes que estaban en la zona, que había un gobierno habían 4 divisiones de lo que era Judea, estaban cooptados por Roma. Ni hablar de los sacerdotes. Los sacerdotes eran puestos por Roma, pero los sacerdotes seguían siendo del pueblo de Israel. Esto es algo que llama mucho la atención, pero está bueno para meternos en el tema de cómo se va cumpliendo la profecía. Y continúa en Apocalipsis 12:5 diciendo que la mujer, ella, da luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y acá es donde me gustaría centrarme. Estas dos grandes señales confluyen en un punto. Estas dos grandes señales van a confluir en un punto. Hasta ahora vimos que el dragón se había parado frente a la mujer esperando que no tuviera un hijo. En este momento la mujer está por parir, tiene a ese hijo varón y nos da 2 descripciones. Yo quisiera primero volver a algo que nos quedó en el tintero de Apocalipsis 12:1 y 2, que es los dolores de parto, para poder entender un poquito esto. De los dolores de parto hay algunos pasajes que nos describen esto, 2 que me gustaron. Dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, que la creación está con dolores de parto. ¿Pero qué significa esto? Bueno, también dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué momento? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por favor, ténganlo esto guardado en la memoria, porque los dolores de parto que vamos a ver tienen que ver con esto. Los dolores de parto, los sufrimientos, son un proceso al que después Isaías lo va a describir de la siguiente manera. Dolores de parto, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Los dolores de parto tienen que ver con un proceso de formación de una nación. Y en el proceso de formación de una nación, la materialización de eso es cuando Cristo es formado, espiritualmente hablando, en la vida de cada una de estas personas. Vamos siguiendo acá. ¿Es muy técnico? No. Me imagino que es bastante sencillo lo que estamos hablando, pero la idea es que ustedes puedan entenderlo concretamente lo que estamos escribiendo. Y el versículo final, Jeremías 4:31, dice que dice, porque oí una voz como mujer que estaba de parto, angustiada como primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. En el proceso de formación también aparece enemigos, y es esto que aparece con el dragón, y el dragón instigando a la mujer.
¿Cuándo es el momento en el que deja de estar de dolores y tiene al hijo concretamente? ¿Cuándo es que nace el hijo en la profecía? Podríamos hablar de muchas etapas. Podríamos pensar que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, que la mujer es la Virgen María, y que cuando nació surgió la promesa del Evangelio. ¿Sería correcta? Sí, es correcto. No estoy diciendo que no es el cumplimiento, por varios motivos. Uno, primero, porque el espíritu de profecía así lo describe, entonces yo con eso yo no voy a hablar en contra de eso. Es correcto. Y tiene que ver mucho con ese momento especial donde estaba Herodes, donde se estaban persiguiendo los hijos y se persigue a Jesús justamente en el momento de su nacimiento. ¿Se acuerdan? Vienen los Reyes Magos, le preguntan a Herodes si podían ir a visitarlo, y entonces como ve que había esa posibilidad de que alguien le usurpe el poder, ¿qué termina ocurriendo? Una persecución. Le dice, bueno, está bien, gracias a los reyes, gracias por el mensaje. Le pregunta a los sacerdotes si era así, le dicen que era correcto, incluso le dicen hasta la ciudad. Ellos sabían dónde estaba, pero no hicieron nada para buscarlo. Y ocurre una de las matanzas más sangrientas que hoy se conoce como el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. No es nada más un día de chistes. El Día de los Inocentes, según la tradición, es el momento donde Herodes mata a esos niños inocentes. No quiere decir con esto que ese sea el día correcto. Ni siquiera el 25 de diciembre es el día correcto. Es el día del solsticio, es un día que dedicado al dios Mitra, y bastantes cosas que después se introdujeron en el siglo IV con la Iglesia Católica para la adoración del nacimiento de Cristo. Que en ninguna parte de la Biblia nos dice que tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo, por otro lado. Pero más allá de eso, la Escritura podría ser interpretada así, ¿verdad? Que el nacimiento de Cristo en Belén es ese momento. Hay una pregunta que me surge. ¿Y dónde están esos 12 apóstoles con el nacimiento de Cristo en ese momento? Podríamos preguntarnos muchas otras cositas más que se involucran al momento, pero no vale la pena, porque van a ser discusiones, van a ser cuestiones que uno realmente no terminan a edificar a la persona. Entonces, ¿qué es lo que edifica a la persona? Que la Biblia nos responda. Que la Biblia sea la que nos diga esto es así, esto es así, sin anular obviamente lo que ya hemos visto y lo que creemos y que es cierto, pero tratando de entender cuál es el mensaje que la Escritura nos está dando de manera directa con respecto a esto. Y van a entender que no resta, sino que va a sumar. Y nos va a dar una visión más correcta de por qué estas dos grandes señales a nosotros nos dan el comienzo de una gran guerra mundial. Y que en esa guerra mundial hay involucrados, y no solamente como vimos la semana pasada, que hay involucrados en la Tierra, sino que hay involucrados en todo el universo. Es una gran guerra. Y para analizar esto quisiera que mencionemos lo siguiente. Dice que nació un hijo que va a regir, dice el versículo, con vara de hierro, ¿verdad? ¿Dónde se menciona esta vara de hierro? Por eso el versículo que acabo de mencionar recién. Salmos 2:7 al 9 nos habla de una persona que va a venir a regir con vara de hierro. Es de ahí que sale la expresión. Este versículo nos dice lo siguiente. Yo publicaré el decreto, dice el Eterno. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Los quebrantarás con qué? Con el mismo instrumento que aparece en Apocalipsis 12, verso 5. Con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuándo lo hace? Después de que es engendrado. Después de que es engendrado, él hiera a las naciones con vara de hierro. Yo no me voy a preguntar simplemente en qué momento está la vara de hierro, sino esto en conexión con esto. Por eso hice esta marca, para hacer esa conexión. Nacimiento, juicio. Y algo muy interesante. Esta expresión yo te engendré hoy aparece en Hebreos 1:5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aparece en el libro de Hebreos, Pablo lo presenta,
lo describe de una manera bastante gráfica y de manera secuencial para que nosotros podamos comprender la naturaleza de este evento. Presenta 3 grandes momentos. Vamos a ver los 3 grandes momentos. Primero, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Primer punto. ¿A quién le está diciendo esto? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién le puede estar diciendo? ¿Quién y a quién le puede estar diciendo esto? Bien, ya que nos resuelve el punto. Dios es el que está hablando. ¿Y a quién? A su hijo Jesús. Entonces, mi hijo eres tú, vos sos mi hijo, yo te engendré hoy. No le está hablando a multitudes, no le está hablando a mucha gente, no está hablando a una iglesia, a los ángeles, está hablando a él. Entonces era un momento donde no había más que el Padre y el Hijo. El segundo momento, otra vez, ese momento también nos revela de la manera que él se expresa. Dice, yo seré el Padre y él me será mi Hijo. ¿A quién lo dice y a quién le puede estar diciendo esto? Sin irnos con imaginación y nada por el estilo. Directo. ¿Quién está hablando acá? Siempre el mismo, Dios, ¿no? ¿Y a quién le puede estar hablando? ¿A Jesús? Yo seré el Padre y él me será mi Hijo. ¿A Jesús le puede estar diciendo esto? ¿Creen que Jesús va a estar... sí, yo soy... Piensen en la frase, yo seré el Padre. Yo voy a ser a ella Padre. ¿Piensan que ella me está... ¿Es ella la que me está escuchando primero? Le está hablando a otro. ¿Se entiende? Está hablando en tercera persona. Yo voy a ser a esta persona Padre. No le está explicando a ella, le está explicando a otro para que entienda de él. Entonces ya no es el Padre al Hijo, ya le está hablando el Padre al Hijo a otro. Le está explicando esta relación que hay de fraternidad a otro ser o a otros. Y si le está explicando a otros, es porque ya hay más que el Padre y el Hijo. Acá aparecieron otros seres. ¿Y quiénes son esos otros seres? Bueno, es especulación, pero leamos el versículo 6, que cuando introduce al primogénito en el mundo también le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces tiene que ser un momento previo a que el Hijo se haga carne en la tierra. ¿En qué momento? Bueno, no voy a especular tampoco en esto. Vamos a arrancar el primero, un versículo. Miqueas 5.2, lo cito de la versión adventista, versión Nueva Reina Valera 1990, que me gusta por la expresión que utiliza. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, Jesús. Sus orígenes, la otra versión dice sus salidas, son desde el principio. Tiene un origen, tiene un comienzo. ¿Cuándo? En el principio, desde los días de la eternidad. Tiene un principio. Ese principio es en la eternidad. Nos dice Miqueas 5.2. Entonces, el primer pasaje que acabamos de leer, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es en el momento exacto en donde él, dice Miqueas, tuvo un inicio. Y este inicio no se lo puede marcar en una fecha, porque es previo a que cualquier cosa, sea el más mínimo átomo, hasta la más amplia y grande creación, que es el universo, sea creado. Este momento es el momento en donde Cristo es engendrado. El Hijo de Dios aparece en la historia, no de la historia de la creación, sino de la eternidad, como un compañero del Padre. Y en ese momento es donde el Padre le dice, hola hijo, yo soy tu Padre, hoy te engendré. Ese momento que no sabemos, la historia no registra cuándo sucedió, pero nos revela que hubo un momento donde el Padre aceptó tener un compañero de su propio seno, que saliera de él mismo. Que esto es algo que no lo podemos entender, no lo podemos realmente identificar, y a mí que me gusta la historia no lo puedo detallar en algún momento. Lo que sí nos dice que es en la eternidad, y la eternidad es previo
a cualquier cosa creada, previo a lo que sea. Entonces a Cristo lo colocamos en un momento y en un lugar donde no es una criatura. Cristo no surge como algo creado, Cristo surge como algo engendrado, y son dos cosas muy distintas. Yo no fui creado de mi madre, yo fui engendrado. Y acá lo separa por completo, no le quita ni un ápice de lo que él es acerca de Dios, pero lo coloca en el lugar donde lo menciona en la Escritura, como el Hijo. No es un título, no es algo que nos está inventando la Escritura, nos está hablando de una realidad. El segundo punto, y ya me voy con una cita, tiene que ver con la siguiente frase. ¿Cuándo es que se dice eso? Bueno, identificamos que es el Padre hablando en todos, ¿no? Pero ya no le está hablando directamente al Hijo, sino que está hablando a otro para explicarle cuál es esa relación nueva que van a tener. O esa relación que ya tenían pero no la entendían. Hay una cita muy interesante que se encuentra en el libro Historia de la Redención, escrita por Elena de White hace ya mucho tiempo, hace más de por lo menos 120 años, por decir un número, donde esta mujer, inspirada por el Señor, escribió lo siguiente sobre este evento. Y me gustaría que podamos prestarle atención a esta frase. Dice: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía el del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta. Su porte noble y majestuoso, una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. No se menciona a otro ser, era el Padre y el Hijo y el Padre. Y el Hijo estaba en un lugar por encima de Satanás, y Cristo era uno con el Padre antes de la creación. ¿Van prestando atención a estos detalles? Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. No identificaba el problema. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Y este es el detalle que me gustaría marcarles. Cuando Cristo le dice: Él será para mí, yo voy a ser para Él por Padre y Él será para mí por Hijo, es en este preciso momento. Él convoca a las huestes celestiales, a los ángeles, para conferir honra a su Hijo en presencia de todos ellos, de todos los ángeles. ¿Por qué lo hace? Estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidos a su alrededor. Imagínense esa escena. Imagínense a Cristo sentado en el cielo, el Padre a su lado, y los ángeles, todos ahí, mirando ese espectáculo. Y el Padre en ese momento hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que donde quiera estuviera su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Vamos a pensar en este momento. Hay un Dios todopoderoso. Él engendra al Hijo. Luego crea a todos los ángeles. Y nos preguntamos por qué Satanás tenía estos celos, por qué Lucifer tenía celos de Cristo. ¿Por qué Lucifer tenía un problema con Cristo? Porque él se pensaba que podía asumir la misma autoridad que Cristo. Porque Satanás nunca había visto, o en este caso Lucifer, nunca había visto a Cristo siendo engendrado por el Padre. Él entendía que Cristo era un ser creado igual que Satanás. Ni Satanás ni toda la hueste angélica había visto a Cristo salir del seno del Padre. Entonces, ¿cómo podían creer
que Él era tan poderoso como el Padre? ¿Cómo podían creer y confiar que Él tenía los mismos privilegios y era el mismo Dios que el Padre? ¿Cómo podían? Resulta complicado. Por eso es que el Padre convoca a la hueste angélica. ¿Cristo no era Dios? Sí. ¿Cristo no tenía la misma naturaleza que Dios? Sí. Pero ¿por qué entonces el Padre les hace saber que Cristo era igual a Él? Si Él era igual a Él. ¿Por qué es que les hace saber esto? Porque en relación a lo que estamos diciendo, Lucifer nunca, al igual que los demás ángeles, nunca habían visto esto. Y tenían todo el derecho de no creerlo, obviamente. Decirle, pero Padre, está bien, yo te creo, te entiendo, pero no lo vi. Entonces, como Tomás, mostrame las manos horadadas. Yo quiero verlo. ¿Está bien? Yo les voy a mostrar, no les voy a mostrar el momento que fue eso, porque es antes de la creación, antes, y es algo que simplemente debemos entender que fue así. Pero la Escritura nos presenta claramente que un momento, se va extendiendo hasta ahora, un momento posterior al engendramiento del Hijo, en donde el Padre les presenta a los ángeles acerca de la naturaleza divina del Hijo. Y esta es la gran discusión que sigue a lo largo de toda la historia. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Si tú eres hijo de Dios, tírate, que no te va a pasar nada. Si tú eres hijo de Dios, adorame. ¿Qué le preguntaban los fariseos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? No le dijeron esto hasta la crucifixión. ¿Y qué van a decir cuando Cristo vuelva a las nubes? Profetizado por el mismo Jesús. Realmente este era el Hijo de Dios. ¿Cuándo lo van a decir? Cuando ya el plan de salvación y cuando todo este programa, este gran conflicto haya acabado y se manifieste, o sea, no pueden decir otra cosa. Cristo es el Hijo de Dios. El gran problema, no que no sea la naturaleza humana es un problema también para entenderlo correctamente, pero el gran problema es que hemos dejado de ver a Cristo y a su naturaleza divina. Este es el gran problema que hay hoy en día en toda la humanidad. Y el tercer punto que mencionaba, y no lo quiero dejar por eso de ser importante, es cuando introduce el primogénito en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En el momento que nace. Quiero hacerles esta unión. La mujer va a tener ese hijo y ese hijo va a regir con vara de hierro. El versículo que menciona la vara de hierro es el mismo que habla de que fue engendrado hoy. ¿Me van siguiendo con esta relación? El versículo que habla de que engendré hoy lo menciona en la eternidad. Entonces, ¿será que la mujer tuvo al hijo en la eternidad? Vemos que acá, que después lo tuvo varias veces más. Entonces, ¿a qué nos está refiriendo? Si la mujer es la iglesia, esa iglesia apostólica, ¿por qué la Escritura me manda esto? Porque no es el único pasaje que esté refiriéndonos. Hay otro pasaje que no lo mencioné y sería la cuarta etapa de engendramiento, el cuarto engendramiento de Cristo. Este fue el primero y el real, pero nadie lo vio. Este es el segundo, pero nadie le creyó, por eso un tercio de las huestes angélicas se fueron también, o sea, en la misma profecía. En esta también fue introducido como hijo de Dios, ahora con naturaleza humana. Lo mataron. En ningún caso, es más, Satanás le decía, ¿tú eres el Hijo de Dios? En todos los casos se le discutió. Hay uno donde nunca más se le va a poder discutir. Hay uno que es el último engendramiento donde nunca más se le va a poner en discusión, en tela de juicio, que Cristo es realmente el Hijo de Dios. Y es este último engendramiento, que aparece en Hechos 13, 32 al 33. Dice el apóstol Pablo en un mensaje que da a una iglesia, una sinagoga judía, iba a visitar sinagogas, iba a visitar ateneos con griegos, y en este momento, cuando él va a visitar a estos hermanos de la sinagoga y le dan el lugar para hablar, les dice este pasaje. Y nosotros
también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La cuarta acepción, el cuarto engendramiento de Cristo, no ocurre en el cielo, en la eternidad, no ocurre cuando es presentado a los ángeles, no ocurre cuando es introducido en la tierra, ocurre cuando es resucitado. Este es el cuarto engendramiento. Y en este me gustaría mencionar un pasaje más. Dice Colosenses 1:18 que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito, primer nacido de entre los muertos. Se lo menciona la resurrección de Cristo como un nacimiento. Esto no lo estoy inventando, está en la Escritura. Y se menciona también en Romanos 1, 3 y 4 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces, según Pablo, que estamos leyendo acá también, Romanos 1, 3 y 4, siempre fue hijo de Dios. En las diversas etapas siempre fue hijo de Dios. Lo que marca la diferencia acá, y esto es la parte importante que quiero dejar grabado, lo que marca la diferencia es la resurrección de entre los muertos. Acá aparece y deja en manifiesto un gran conflicto que había en el universo. En el universo el gran conflicto, el amor de Dios, primeramente, y si Cristo es el Hijo de Dios. Estos son dos grandes conflictos. Y Cristo vino a resolver esos dos problemas. Primero, que Dios es amor, que Dios nos ama, y nos mostró a través de su propio testimonio el carácter de Dios. Y lo segundo, vino a manifestar que Él realmente es Hijo de Dios. Y lo manifestó a través de la resurrección. Esto también, y lo recordarán, en 1 Corintios 15, cuando Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco, dice, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, el gran problema de la humanidad todavía sigue. Cristo pudo haber nacido en la eternidad, Cristo pudo haber sido anunciado a los ángeles, Cristo pudo haber nacido en la tierra, pero si Cristo no resucitó, no sirve de nada. El problema no está resuelto. Y el que comenzó la buena obra, no me cabe ninguna duda que la va a terminar perfeccionando. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, le dice Pablo. Si solamente somos los más desgraciados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es el primer nacido, nos está diciendo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué nos está diciendo en esto? ¿Qué es lo que estaba atacando Satanás? Satanás no estaba atacando un movimiento que iba a surgir nada más en la promesa o en la realidad de una persona que nació como humano y divino. No estaba simplemente atacando eso. No estaba atacando la aparición de Cristo, aunque sí lo hizo. El mayor de los ataques que recibió Cristo fue en el Getsemaní. Porque lo que menos quería Satanás era que se cumpla esta promesa. A Satanás no le servía ninguno de los momentos de la vida de Cristo, pero menos el último. Si había un punto donde el enemigo luchó y puso todas las fichas, toda la carne de cañón ahí, fue en este punto. Y gracias a lo que hizo Cristo, es que hoy podemos estar acá hablando, predicando y mencionando acerca de estas verdades. Hay una gran batalla en el cielo. Las dos grandes señales, aunque no es así la imagen, pero me parece de lo más gráfico como para que me entienda de lo que estamos diciendo.
no es así la imagen, y más, vamos a ver después de que esta forma de presentarlo a Satanás, esto yo no lo inventé, o sea, está en internet, lo pueden buscar, pero esta es la forma de presentar a Satanás y la que a él más le gusta. Porque Satanás no es así. Esta es una de las formas que más le encanta a él. Yo pondría así y pondría de la misma manera de este lado. Esta es la lucha que se está dando entre dos cosas que pensamos que son correctas. Este es el gran problema que nos está surgiendo. Que el mundo piensa que es así, nada más. Pero el gran problema es que nosotros no, si no lo vemos a la luz de la Escritura, no vamos a poder identificar de qué lado está. Y Cristo, y Satanás menciona al apóstol Pablo, va a manifestarse como un ángel de luz. Es un ángel de luz y va a manifestarse en la tierra así, como el anticristo. Que no significa alguien que está en contra de Cristo, sino que es alguien que lo imita. Va a aparecer en la tierra, vestido con túnicas, curando a la gente, yendo a las ciudades. Va a hacer eso. Pero no conocemos realmente el trasfondo de todas estas cosas, a menos que lo leamos a la luz de la palabra. Y les recomiendo, si ustedes tienen también la posibilidad de conseguirlo, el libro, que lo tengo acá, que es acá es la gran controversia o el conflicto de los siglos de Elena de White. Les recomiendo, si ustedes pueden conseguir este librito, que les va a resolver muchas dudas con respecto a esto. ¿Está bien? Entonces, la gran controversia de Elena de White, se los recomiendo, como podría recomendarles la Biblia, no en la misma altura, pero sí como un libro de referencia total para poder ligar muchas de las cosas que tal vez solos, en la inexperiencia o no conociendo la Escritura, nos cuesta entenderlo. Va a ligar la historia y la profecía de una manera que, bueno, en mi caso es un libro de consulta y que utilizo para dar los temas. Por eso es que lo hago. En esta gran batalla, la Escritura nos presenta en Apocalipsis 12, y con esto ya vamos terminando, hablando acerca de esto. Las dos grandes señales dan lugar a esta gran batalla. Las dos grandes señales, la mujer, que es la iglesia, que es el comienzo de esta iglesia primitiva, con un evangelio distinto, un evangelio que dice, Cristo resucitó, vos podés resucitar, vos podés pasar de muerte a vida, ya no hay nada que te detenga, da lugar también a una gran batalla. Y en esta batalla se hace en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba con sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué puse la imagen de Cristo y por qué hablo de Miguel? ¿Son dos personas distintas? La Escritura menciona en Judas 9, en 1 Tesalonicenses 4:16, Zacarías 3, 1 al 3 y Juan 5, 28 al 29, que la imagen, este personaje que aparece en la Escritura como Miguel no es otra persona que Cristo. Voy a leer un pasaje para que ustedes me entiendan. Judas, el libro de Judas, que es antes de Apocalipsis, un libro de los más cortitos, junto a Abdías y otros más que aparecen en la Escritura, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso dice Miguel a Satanás, y no pronuncia juicio. Esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en Zacarías capítulo 3, visión del sumo sacerdote Josué, dice mi versión, dice que le fue mostrado al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Parece que es parte de su naturaleza. Satanás acusa. Y dijo Jehová a Satanás, versículo 2 de Zacarías 3, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Jehová te reprenda. ¿Cómo Jehová le dice Jehová te reprenda? ¿Hay dos Jehová? Sí, acá en la Escritura está mencionando eso. Hay dos que tienen el mismo nombre. ¿Cómo es esto? Jesús, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, heredó un nombre que es por sobre todo nombre. El nombre que heredó el Hijo es el nombre del Padre. Por eso el Hijo siempre dice: yo soy la luz de vida.
Va a mencionar varias veces esto, porque él se está autorrefiriéndose con el nombre del Padre. Y Jesús, en este caso, en nombre de Jehová, se le presenta a Satanás y le dice las mismas palabras que aparecen en Judas 9. 1 Tesalonicenses 4:16, para no leerlo, dice que Jesús va a venir y en la segunda venida va a dar una voz especial, una voz de arcángel. Es un ángel, pero no tengamos la idea esa de que ángel nada más está al lado, sino que la palabra ángel en el griego es sinónimo de mensajero. Es un mensajero de Dios. Todos tienen un mensajero. Dios tiene un mensajero que es Jesús. Jesús tiene un mensajero que es el ángel Gabriel. Y así hay una ramificación de mensajeros hasta llegar a los siervos. Los siervos, los profetas acá en la tierra. Juan es uno de esos mensajeros, que en este caso sería mensajero de Gabriel, y le dice, yo te daré un mensaje para los mensajeros, para los ángeles de las 7 iglesias. Esos ángeles, esos mensajeros de las 7 iglesias le dan el mensaje. Entonces tuvo una cadena que llega hasta el final de la iglesia. Miguel, entonces, Cristo, esta gran batalla la pierde Satanás. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Hasta ahora la batalla en el cielo, pareciera, ¿no? Una gran batalla en el cielo. Sin embargo, esa batalla que se da en el cielo se lucha con armas en la tierra, dice, que ellos le han vencido. ¿Quiénes? Por medio de la sangre del Cordero. Perdón, ¿un ángel necesita la sangre del Cordero? ¿Los 24 ancianos salvos necesitan la sangre del Cordero? ¿Quién necesita la sangre del Cordero? Y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes necesitan de la sangre del Cordero? ¿Y por medio de qué sangre? ¿Y quiénes son aquellos que van a vencer? Es la misma pregunta, ¿no? Que estoy haciendo. Aquellos que están necesitando y aquellos que lo van a vencer somos cada uno de nosotros. La batalla que se está librando, según la Escritura, en el cielo, el teatro de operaciones es en el corazón de cada uno de nosotros desde el comienzo de la humanidad hasta el fin de la humanidad. Hay un momento donde pierde esa batalla. Comienza en el cielo la batalla, un momento pierde. En el momento que pierde es cuando nosotros lo vencemos. ¿Cuándo lo vencemos? Por la sangre del Cordero. Cuando Cristo resucita. Por eso Satanás está tan enojado con la mujer, porque va a dar a luz a Cristo. Entonces vamos uniendo los conceptos. El nacimiento tiene que ver con la resurrección de Cristo, pero también tiene que ver con el nacimiento de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Cristo decía, es mejor, a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene a la iglesia que Cristo no esté en esta condición, sino resucitado, con poder, para poder influir con poder a su iglesia. Y no solamente estar acá o allá, sino estar en cada uno de los corazones. Esto es lo que le está diciendo Cristo. Les conviene a ustedes esto. Acá está la victoria. Y la victoria la vamos a tener a partir de ese gran evento. Y no solamente de eso, sino también de la manera que nosotros estamos viviendo este gran evento. Porque también la palabra de testimonio del Cordero tiene que estar sumada a la palabra de nuestro testimonio, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte, al igual que lo hizo Cristo. Por lo cual, alegraos cielos y tierra, y los que moráis en él. ¿Dije tierra? No, perdón, no es tierra. Alegraos cielos nada más. Y los que moráis en ellos. El problema ya dejó de estar arriba. El problema ya se resolvió arriba. Ahora el problema está acá. Porque dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, queridos hermanos, el asunto de lo que estamos viendo acá no tiene que ver con otra cosa que con nuestra salvación. Esta gran guerra, estos dos anuncios que anunciaron esta gran guerra, no terminó con los apóstoles. ¿Me van siguiendo? La gran guerra no terminó con los apóstoles.
Es una gran guerra que comenzó hace más de 2000 años, una guerra que estamos viviendo hoy en día, y la Escritura dice, y nos está preguntando, ¿de qué lado estás? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya no pelea contra la mujer. Ya no está peleando contra los apóstoles. Ya ellos ya pasaron. Ellos ya pelearon. Y vamos a ver la semana que viene y nos vamos a meter un poco con los 1260 años y nos vamos a meter un poco en la profecía para poder entender esto. Ya pasó ese momento. Ahora la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿De qué descendencia somos nosotros? Y esta es la pregunta que nos está diciendo la Escritura. Es la pregunta implícita. El dragón va a pelear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si uno está del lado, te está preguntando, ¿vos de qué lado estás? ¿Del dragón que está persiguiendo a estos? ¿O estás del lado de esta descendencia que sigue, no por lo que dicen las instituciones, no por lo que dicen los papeles, no, que nosotros somos la iglesia que deriva de la iglesia que deriva de Cristo? Te está preguntando, no te dice de qué iglesia sos. No te está preguntando eso. Te está preguntando si vos sos de esa descendencia que tienen estas características. Es la única pregunta que te está haciendo Cristo hoy en día. ¿De qué lado estás? Es esta gran guerra que ahora nos está involucrando a nosotros. La de la semana pasada, hay una guerra ideológica. En esta guerra ideológica nosotros podemos, y entendemos bien, que hay un Dios que está por sobre todo y que al final ni uno ni otro va a terminar. Al final toda esa estatua va a ser destruida. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? En esta guerra nosotros no nos podemos hacer un lado. O estamos de un lado o estamos del otro. Y esta es la gran batalla. Por eso yo vuelvo a repetir, no es que quiero ser monotemático con el tema de las guerras mundiales, pero me interesa que hay una guerra que sí se está peleando hoy en día. Y hay una guerra en donde nosotros tenemos que posicionarnos de un lugar o del otro. 12 personas en la antigüedad murieron por esto. A lo largo de la historia, gente dio su vida, dio su sangre para que nosotros podamos tener esto. Esto está chorreado con la sangre de miles de millones de almas que por predicarlo y por creerlo tuvieron que pasar una experiencia de nada grata, que le saquen las casas, que se queden sin trabajo, que familiares no los quieran ver más. Vean la historia, vean cada momento las grandes persecuciones de quienes mantuvieron este estandarte. No hace falta ser tan enroscado, buscar en cosas tan complicadas. Vean qué pasó durante la Edad Media con aquellos que decidieron enfrentarse a una de las más grandes instituciones, o la gran institución que presenta Apocalipsis. En esta gran pelea nosotros estamos involucrados. Y esto, vamos a seguir viéndolo la semana que viene, nos vamos a meter en otro tema que tiene que ver con lo que vimos al principio, que es el descanso dominical, que es algo que se está hablando a menudo y de lo que nosotros tal vez lo hemos escuchado, pero no tenemos una posición. ¿Qué es esto del descanso dominical? La Biblia habla acerca de otra señal que va a ser puesta sobre la gente para que no pueda comprar ni vender a menos que la tenga. Bueno, la semana que viene los espero, no falten, y espero que nosotros podamos tomar hoy la decisión correcta. Hoy el Señor nos está llamando. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a rechazarlo? ¿Qué le vas a decir cuando vayas al cielo y veas a Pablo? Y hoy estuve, mira, te tengo que ser sincero, estuve entretenido con esto, estuve pensando en lo otro, tuve negocios allá, lleno de trabajos, de estudio. ¿Cuál es la excusa que le vamos a dar al Señor? ¿Cuál es la excusa que le vamos a dar a estos apóstoles también? A Cristo, con las manos gradadas, ¿qué le vamos a decir? ¿De qué lado estás? Nos vemos la semana que viene y no se olviden de seguirnos, la página códigosecretos.com.ar. Vamos a terminar con una oración y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta. Amante Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por la libertad que nos das hoy en día para poder estudiar,
para poder conocer los tiempos que estamos viviendo, por la paz que tenemos, Señor, en estas tierras. Te quiero dar las gracias, Señor, porque sabemos que no siempre fue así. Te damos las gracias, Padre, porque estás sosteniendo los vientos de la tierra. Y te pedimos, Señor, que no lo sueltes sin que antes nos hayas sellado, Señor. Queremos elegir el lado correcto, pero no sabemos. Entendemos que es por medio de Cristo, Señor, pero te rogamos para que nos enseñes, para poder vivir cada día tomado a tu mano, aprendiendo cada día más de ti, y poder realmente, con la sangre del Cordero y mediante nuestro testimonio, lograr esa victoria a la que nos estás llamando. Señor, te ruego en esta hora que derrames tu espíritu, ese espíritu con poder por la resurrección de Cristo, que realmente haga impacto fuerte en nuestros corazones para poder modificar aquellas tendencias, aquellas actitudes que nos están llevando a elegir un camino incorrecto, para cada día, Señor, estar tomado a tu mano y poder conocer cada día cuál es tu voluntad, amarte y elegir, Señor, obedecerte por sobre todas las cosas. Te rogamos, Señor, ponernos en tus manos para hacerte útiles con aquellos que también lo están necesitando, especialmente por nuestras familias. Y te rogamos, Señor, para que envíes a tus ángeles en nuestros hogares para que sean de bendición y alejes toda influencia que no sea correcta. Danos luz con respecto a todas estas cosas que estamos viviendo y ayúdanos a estar listos para la pronta venida de nuestro Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Nos vemos.